vamos a plantear algún problema más que nos sea útil, ¿no? El movimiento de un sistema estudiado en coordenadas polares, ¿de acuerdo? Utilizar las coordenadas polares, leyes de Newton en coordenadas polares. Yo os estaba diciendo y mostrando que un problema clásico pues es una variación del péndulo simple, que viene descrito como problema en el 437, en el capítulo 4, que trata de energías, es decir, que se puede resolver desde el punto de vista de la conservación, pero yo lo quiero resolver, simplemente lo utilizo como una descripción de un problema y ver cómo llegamos, y en su momento llegaremos, por la conservación de la energía, a lo mismo, la misma ecuación del movimiento. Vale, entonces nos dice el problema 437, es la figura esa 428, y de lo que se trata es, otra vez, pero esta vez con dos cuerpos. Tenemos dos bolitas, una de masa m minúscula, o m1 y m2, quizás utilice yo la notación porque, bueno, m1, m2 o m minúscula o m mayúscula, por donde me dé el aire. Bien, bajo la acción de la gravedad, es decir, que la gravedad está actuando en la dirección ahí, tenemos un aro circular, tenemos una de las bolitas M mayúscula que está pinchada por el alambre, es decir, que la ligadura es que no puede seguir nada más que esa trayectoria circular a lo largo del alambre. Si estuviese solo esa bolita, es el péndulo simple, bajo la acción de la gravedad, sí. Pero claro, se le hace una pequeña perrería, que es que esa bolita está unida a un extremo de una cuerda inextensible y de masa despreciable. Vale. Y esa cuerda pasa todo por encima del alambre, ese, circular, y cuelga verticalmente por el extremo izquierdo que estáis viendo en la figura. Y en el extremo, en el otro extremo de la cuerda, está atada, está unida, ese extremo, a otra bolita de masa m minúscula. De tal manera, es una cuerda inextensible y de masa despreciable. Hombre, es más divertido si le metemos masa en el capítulo 4. Estoy pensando, no creo que lo haga, pero un año sí lo hice. Añadirle masa a este problema. Una cosa parecida a lo que hacíamos con la cuerda, el problema es, ¿de acuerdo? Pero para eso utilizaría la conservación de la energía mecánica. En todo caso lo indicaré en ese momento, no antes. Bien, o sea que inextensible de masa despreciable. ¿Qué quiere decir? Que cuando sube la masa m mayúscula a lo largo del alambre, la otra está bajando. Y bueno, podría darse el caso de que saltase, ¿no? Y digamos, pues las dos bolitas cayesen verticalmente hacia abajo. O, si la masa m mayúscula es lo suficientemente grande, pues a lo mejor lo que puede ocurrir es que tengamos una oscilación, es decir, que suba y baje a lo largo del alambre y la otra se mueva verticalmente. Bueno, pues es estudiar este problema. Bien, estábamos continuamos con este ejemplo. Y lo que teníamos pues era aquí la gravedad, un movimiento de dos cuerpos en el plano, en un plano vertical, o sea que ese alambre tiene que estar sujeto de alguna manera. Tenemos por aquí la bolita, una de las bolitas, si queréis m2, y por si no, creo que me voy a equivocar. Y aquí la bolita m1, y esto tiene un determinado radio, y tenemos por aquí una cuerda. Es decir, que las ligaduras, ¿no? Tenemos ligadura, pues es la cuerda, ligaduras, cuerda, alambre, ¿no? Y cuidado, en la del cuerpo 1, que el movimiento es vertical, porque efectivamente podría estar balanceándose, y ese problema es muy bonito. Ese todavía no lo he hecho nunca, siempre lo pienso, digo, ese sería quitar una de las restricciones y a ver qué pasa en el sistema. Alambre,
movimiento. Es como si tú dijeses que solo se puede mover a lo largo de un alambre recto vertical. Bueno, estas serían las ligaduras en nuestro problema. Lo que nos piden es llegar a la o las ecuaciones del movimiento. Pues primero vamos a pensar, nosotros estamos viendo por aquí esto, y a ver cuántos grados de libertad. Pensemos. Tenemos dos cuerpos. La cuerda es inextensible, de masa despreciable, eso nada, no. Tenemos el cuerpo 1 y el cuerpo 2 en el plano. Pues uno diría, pues, hombre, yo parto de que si no hubiese nada de eso, pues se podrían mover libremente, podrían ocupar cualquier posición del plano de la pantalla que tenemos por aquí. Es decir, que necesitaríamos cuatro coordenadas, 4 grados de libertad. Partimos de 4. Pero claro, ahora vamos a quitarnos cosas. Partimos de 4. Y ahora, las ligaduras. Tenemos el alambre, ¿no? -1. Tenemos la cuerda inextensible. -1. Y tenemos el movimiento vertical. -1. Es decir, -3, ¿no? Es decir, 1 grado de libertad. Por lo tanto, el plural ese nos lo podemos quitar y decir, hay una ecuación eso se tiene que ver reflejado en que la posición de este sistema, ya veis, ya hablo de la palabra, es un sistema, no es solo un cuerpo, es un sistema, viene dado, a pesar de que son dos cuerpos, lo podemos describir con un solo parámetro, una sola coordenada, un solo parámetro. Con uno me dicen, ese parámetro vale tanto, entonces tengo que saber tanto como dónde se encuentra uno de los cuerpos como el otro, efectivamente. ¿De acuerdo? Una ecuación del movimiento, una coordenada. Bueno, la cuestión es escoger cuál, la más adecuada. No, hay no solo una opción, incluso daría igual, vamos, la complejidad es la misma. Bueno, ¿qué es lo que tenemos para el movimiento del cuerpo 1? Es un movimiento circular, para el cuerpo 2. Es un movimiento circular de radio R mayúscula. Bueno, pues yo diría, hombre, coordenadas polares para el cuerpo 2, si queréis. O sea, vamos ahora a encontrar esa ecuación planteando naturalmente las leyes de Newton. De Newton aplicadas a cada cuerpo. Para el cuerpo, ya que he empezado por el cuerpo 2. Bueno, diagrama del cuerpo libre en una posición genérica, pues por ejemplo esta. Luego nos tienen que dar las condiciones iniciales, efectivamente. Bueno, pues esa. Diagrama del cuerpo libre. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el cuerpo 2? Tenemos el peso, efectivamente. Y por favor me ayudáis, y voy muy rápido con lo de los subíndices, que no me equivoque, que es el M2, no vaya a ser. ¿Qué más tenemos? Tenemos que está unido a una cuerda. Bueno, por lo tanto, si pienso en la cuerda, está tirando la cuerda, ¿no? Con una tensión, vamos a ponerle T2, ese vector. Es la fuerza que ejerce la cuerda sobre la bolita 2, naturalmente en la dirección de la cuerda, tangente en ese punto, ¿no? Pero también está en contacto con el alambre, porque está pinchado por el alambre. Por lo tanto, habrá fuerzas de contacto normales, tangenciales no porque no hay rozamiento, pero normales, pues tendríamos, si ponemos ahí una n, no hace falta ponerle subíndice, si queréis, porque en la otra no tenemos fuerza normal, por lo tanto nada. Y aquí tendríamos el diagrama para esta posición genérica, ¿no? La segunda ley de Newton, pues sería n más T2 más M2 por G igual a M2.
Si alguna vez en los problemas, porque estáis acostumbrados, yo veis que pongo siempre el peso ya mg, ¿no? Pero ciertamente me podéis venir acostumbrados con utilizar la letra W de weight, del inglés. Se usa. Por favor, en la anotación quiero verlo claramente, porque claro, como también es work, ¿no? Trabajo, pues, que no, o sea, si alguien me pone n más t sub 2 más, no tengo nada en contra, vamos. Pero bueno, son cosas que hago así. Tenemos esto. Y para el cuerpo 1, pues tendríamos en una posición genérica de ese, pues tendríamos únicamente, tenemos M1G y tenemos, claro, ahí, fijaos que la ligadura es la tensión de la cuerda tiene que ser en la dirección vertical, T sub. Ahí tendríamos aquí, pues, T1 más M1G igual a M1 a 1. Ahí ya un error muy típico es, hay muchos errores típicos que se puede uno encontrar, es decir, la tensión es igual al peso. Aquí, en este segundo, T1 igual a, o sea, en magnitud, T1 igual a M1G. Si a alguien ya se le ha pasado por la cabeza esa idea, pues la va desechando. Eso solo sería en la situación de equilibrio. En la situación de equilibrio, efectivamente, tendríamos n más t sub 2 más m2g igual a 0, T1 más M1G igual a 0. Esa sería la situación de equilibrio, ¿no? Y de ahí podemos encontrar cuál es la posición de equilibrio del sistema. La situación de equilibrio, efectivamente. Pero todo eso está englobado dentro de lo que es el movimiento. Es más general el movimiento. El no movimiento, el equilibrio, es un caso particular del movimiento. Pero como veo que el personal está muy acostumbrado a ciertas cosas, y poner eso está mal. Salvo que me digas que estás estudiando únicamente esa situación. Bueno, tenemos entonces esto y esto. Pues ahora, a ver, uno puede decir, una ecuación, estamos en el plano, ¿en qué coordenadas utilizamos? Pues para el cuerpo 2, yo creo que lo lógico es un movimiento circular, ahí es donde lo hace la experiencia. No utilices cartesianas, utiliza polares. Y en el cuerpo 1, bueno, uno puede decir, hombre, es un movimiento rectilíneo, cartesianas, pero si queréis incluso podría utilizar también polares. Pero bueno, no pasa nada. Es decir, que un movimiento rectilíneo es también un caso particular, ¿no?, de un movimiento en el cual no hay giro. Pero bueno, lo voy a hacer así, en cartesianas, para que veáis que estamos utilizando coordenadas diferentes para uno y para otro y no hay ningún problema. ¿Bien? Vamos a ponernos ejes, en amarillo, para el cuerpo 2. Si yo estoy hablando, ¿dónde pongo el origen de coordenadas para el cuerpo 2? En el centro del aro circular. En el del cuerpo 1, a una altura, sé que voy a tener aquí. ¿Dónde? Luego lo discuto para el cuerpo 1, donde quizás, porque bueno, donde escoja para uno, quizás para el otro, pues es conveniente también, aunque no hay mucho problema. A una cierta altura, cualquier altura, uno podría aquí escoger, decir, a esta altura me parece bien, a esta altura me parece bien, a esta altura me parece bien, cualquier altura me parece bien. Donde pongas el origen de coordenadas para el otro. No tiene que ser el mismo, no es el mismo lo que estoy poniendo. ¿Está claro eso? En uno, sobre la recta, en el otro, en el centro de la loma. Bueno, ejes. Pues naturalmente, si estamos escogiendo polares, pues aquí tendríamos el eje radial, o sea, la distancia R al origen de la bolita, y el transversal, ahí depende de cómo escoja los ángulos. Bueno, pues si yo digo, voy a medir con respecto a la vertical, en el sentido, vamos a coger phi, si queréis, está bien,
En el sentido antihorario, ahí es donde escogéis la referencia en los ángulos. La afirmación que hice en su momento es, cogéis la que os salga de las narices y tiene que ser el mismo movimiento. Es decir, que para el mismo ángulo tiene que saliros la misma ecuación. Cogéis otro ángulo, pero lo transformáis, es decir, la explicación que hicimos de aquella duda hace 2 semanas, el 10. Bien, por lo tanto, si hago eso, el eje transversal viene dado por eso. En el caso de la bolita colgando, fijaos que tiene su... Yo estoy pensando en el movimiento, pues se va a mover ras, ¿no? La bolita grande subiendo y la otra bajando. Hombre, puedes poner el sentido... Hombre, por supuesto, no te pegues un tiro y pon un eje vertical, ¿no? Creo yo, vamos. Pero ahora viene la duda de hacia arriba o hacia abajo, el que tú quieras. Yo creo que es más conveniente si cogéis hacia abajo, pero tampoco daría mucho problema hacia arriba. ¿Y qué eje? Pues eje Y. Hombre, eje X, horizontal. No os preocupéis que ahí como no hay movimiento no lo necesito. Es decir, que tendremos en polares, pues R, Phi, y aquí tendremos pues la coordenada Y. ¿Bien? Es decir, que en este movimiento la ligadura, si uno pusiese el eje X, pues es que X es igual a una constante, o 0. No cambia la coordenada. Vale, genial. Estupendo. Pues nada, vamos a por el primero. Ahí más. En la dirección radial. En la dirección transversal. A ver, en la dirección radial, ¿qué es lo que tenemos? Menos n, tal como he puesto yo aquí en el dibujo, en el diagrama n, contando hacia adentro, pues entonces tendríamos menos n. ¿Tendríamos la tensión? No, es tangencial. Pero el peso sí, en el peso tendríamos, ¿qué es lo que tendríamos? Más m2g coseno de phi igual a m2 a2 la componente radial, que sería, lo voy a poner aquí abajo, sería m sub 2 al principio, y ahora uno dice, ya de tanto hacer problemas, uno de r2 punto menos r2 phi 2 punto al cuadrado. Pero claro, la ligaduras, hemos dicho x, fijaos que no hace falta ponerle subíndices r2 phi 2 y sub 1, lo cual sería quizás, si estuviese trabajando con cartesianas en los dos, y los ejes los estoy orientando, tendría que ponerle subíndices para ver claramente a qué corresponde a cada cuerpo. ¿Entendido lo que estoy diciendo? Pero aquí no hay peligro de confusión, porque R y Phi se refieren al cuerpo 2 e I se refiere al cuerpo 1. Ligaduras. X constante, depende de dónde ponga el origen. ¿Qué más tenemos? Que R es constante e igual a R, y nos falta una más, que es la de la cuerda. Esa todavía no la estoy expresando matemáticamente. Bien, pero si, perdón, aquí puse R2, pues aquí, ¿para qué? Fijaos, si dije eso, estoy cansado, ¿sí? Me tenéis que dejar descansar, si no, el cuarto de hora, si no, me canso. Yo también. M2, R punto menos R phi punto al cuadrado. Y no me habéis dicho nada. ¿Qué debo entender con eso?
¿Eh? Que nos conocemos ya por ahí. Hombre, decidlo, que no pasa nada. Bueno, pero como tenemos esto es 0, ¿no? Y tendríamos vale. Es decir, menos n más m2g coseno de phi es igual a menos m2 r mayúscula, el radio, phi punto al cuadrado. Bueno, en la dirección transversal, que en este caso coincide con la dirección tangencial al movimiento, ¿qué es lo que tendríamos? Tenemos por aquí y tendremos la tensión T sub 2 menos M2G seno de phi, tal como he escogido, igual a M sub 2 A sub 2 en esa dirección, que no es nada más ni nada menos que M2 y que tendríamos ahí R phi punto punto más 2 veces R punto phi punto. Pero claro, R es constante, por lo tanto este término se me va y lo que me queda es M sub 2 R mayúscula phi punto punto. Vale, para la otra, lo que tenemos por aquí, T1 más M1G, en X nada de nada, en la dirección de Y gorrito, ¿qué es lo que tendríamos? La dirección de este eje, vector unitario, J o Y gorrito. ¿Qué es lo que tendríamos? Menos T, 1. Ahí tengo que tener cuidado, ¿eh? He puesto positivo hacia abajo. Más M1G igual a M1 y punto, punto. Vamos a ponerlo. La componente de la aceleración del cuerpo 1 a lo largo del eje. Y, como es cartesianas, no hay ningún problema, tendríamos y punto, punto. Resumiendo. No resumiendo, en resumen. Resumiendo, no resumiendo. Estoy pensando en otra cosa. Tendríamos entonces estas tres ecuaciones. Teníamos T sub 2 punto punto y tenemos la tercera T1 más. Bueno, aquí cuántas cosas veo como incógnitas. N, T1, T2, que lo estoy poniendo adrede, R, phi, I. Cinco, yo veo 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, primera cosa que podemos ya ir, si es una cuerda de masa despreciable, no hay rozamientos, pues tenemos claro que T1 igual a T2 por la razón de que la cuerda es de esa manera, igual a T. Pero fijaos que he puesto como vector T1 y T2 y no puedo poner T y T porque son dos direcciones diferentes, si bien la magnitud es la misma, pero no es el mismo vector. Bueno, entonces ahí ya tendríamos, voy a quitarme esto, tendríamos N y T, y podría aquí quitarme este subíndice y este subíndice y tendríamos eso y eso. ¿Qué más tenemos? Ahí, a ver. Sí, la relación, vamos a ver qué relación, la de la cuerda. La cuerda.
Ah, no. Me voy a enfadar con vosotros. Empecé con 6, ¿no? Dije, hay 6, ¿no? Vosotros me sacáis, o sea, os saco un montón de años. Ya cada vez el pensamiento es, digo, esta gente podría ser mis hijos. Pero ya estoy pasando estos podrían ser ya poco a poco mis nietos. No os vais a librar tan fácilmente. Pero que empiece a pensar esas cosas me está empezando a preocupar. Que ya piense eso. Tengo que ir a entrenar más. Bueno, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué no había 6? No había N, T1, T2. ¿Por qué no? ¿Por qué? Dilo. ¿Por qué no me lo dijiste? A ver, dime tú. Perdona, ¿tú cómo te llamas? Sí, cuando haces... Marina. ¿Cuál? Puse una de más, ¿no? Efectivamente. No había 6, había 5. N, T1, T2, Phi e I. Vale. Bueno, nos quitamos el T1 y T2 y ya solo tenemos 4. 3 ecuaciones, 4 incógnitas. Claro, en ese momento cuando yo veía, digo, ostras, si tengo 3 ecuaciones, 5, digo, mal asunto porque solo me queda una ligadura, que era la cuerda, ¿lo veis? Lo que es estar en ese momento. Y lo que es escribir sin pensar. Cuerda. ¿Y ahí cómo expresamos la ligadura de la cuerda? Imaginaos que yo pongo aquí, supongamos que esa es una, ¿no? Phi igual a 0, es esa posición, ¿no? Entonces la bolita pues estaría por aquí. Y ahí es donde empiezo yo a ver, digo, anda, quizás más conveniente sería poner aquí el origen de coordenadas para I, justo en la posición en la cual la otra está para el ángulo 0. ¿Bien? Aunque ya os digo, voy a cambiarlo para que no sea eso, para que os deis cuenta de que hay que entrenarse para darse cuenta de eso y así no te lías tanto. O no. Yo diría, si escojo aquí phi igual a 0, pues escojo el origen de acuerdo justo en la posición donde se encuentra la altura a la que se encuentra la bolita M1, de masa M1 en esa posición. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Vale, pues muy bien. Entonces tendremos que la otra se desplaza a un ángulo phi y la otra ha bajado una distancia I1. Por lo tanto tendremos aquí, como si la cuerda es inextensible, que una distancia, lo que se mueve hacia arriba a la otra, tiene que ser lo mismo que se mueve la otra, ¿cómo es? El arco de circunferencia. R phi tiene que ser igual. Si hubiese puesto el sentido del eje Y hacia arriba en vez de hacia abajo, la probabilidad de meter la pata, si uno no piensa o está cansado, sería de utilizar lo mismo, R phi igual a I, y estaría mal. Sería R phi igual a menos I. ¿Está eso claro? Claro, uno dice, bueno, si pones el origen en cualquier otro sitio, pues lo único que vas a es a sumarle una constante. A todo eso una constante, me da igual a la derecha que a la izquierda. Pero nosotros, como aquí lo único que tenemos son derivadas, si tengo esta relación, ¿no? Pues entonces tendremos que R phi punto es igual a I punto y R phi punto punto igual a I punto punto. Es decir, que tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas y ahora, sí, hombre,
las bolitas se encuentran así. Imagínate una posición. Y ahora esta pasa a esta otra posición. La cuerda y la bolita, el extremo que se encontraba aquí, ahora se encuentra aquí. Este trozo de cuerda se ha ido para allá, es decir, ha bajado por aquí. ¿Cuánto es esa longitud, ese arco de circunferencia? Ángulo por radio, RFI. Es decir, que la distancia que está recorriendo la bolita 2 tiene que ser la misma distancia que está recorriendo verticalmente la bolita 1, y claro, como yo he puesto aquí el origen y el otro en el origen, pues tendré que esa distancia, este trozo de cuerda que ahora tengo por aquí, tiene que ser todo esto. Bueno, RFI igual a I, porque I va positivo hacia abajo. Si no, ya habríamos metido la pata. ¿De acuerdo? Se podría poner, pero claro, aquí cambiarían más cosas, ¿no? Podría tener RFI igual a menos I, perfecto, pero entonces en esta ecuación no sería menos T más M1G, sería T menos M1G igual a M1 por I punto punto. Todo eso se logra haciendo deporte. Me cago en la Cuidado, que estoy grabando. Cada vez que veo cómo eso también, la gente se mete muchos productos en el cuerpo para verse más y horas y horas en el gimnasio, en vez de... El gimnasio está muy bien después de estudiarme la mecánica y las otras asignaturas. Sí, esa es una de las cosas que he visto, cómo las prioridades han cambiado. Yo ahora veo que es primero ir al gimnasio y luego quizás hago lo otro. Bueno, pues eso es una de las cosas que han cambiado a peor. Esto que estoy haciendo es entrenándose. ¿Vale? Muy bien, vamos a por ahí. Bueno, pues vamos a llegar a una ecuación. A ver, ¿qué buscamos el parámetro que va a determinar la posición? Pues por ejemplo phi, si queréis. Es decir, que donde vea ahí voy a sustituir. Es decir, que aquí lo que tendré será M1 R phi punto punto. Es decir, que tendríamos ahora como ecuaciones, ya puedo borrar aquí, como lo estoy grabando no hay ningún problema, porque quedará R phi punto punto. Y ahora sí tengo tres ecuaciones con tres incógnitas. Que son phi en función del tiempo, n en función del tiempo, y la tensión, otro error que veo muy habitual, la tensión pensar que es constante. De ninguna manera, por Dios. Eso es una suposición que uno hace, digo, supongo que y se tiene que dar cuenta, según uno desarrolla, que eso es imposible. Ahí es donde veo la memoria, o intentar forzar la memoria y caerte con todo el equipo. Vale. Bien, ¿no? Está cuadrado. Tenemos fuerzas de ligadura, que es la tensión y la normal, pero ¿cuál será la ecuación del movimiento? En todas me aparecen la fuerza de ligadura, pues vamos a ver cómo eliminamos, por ejemplo, T. Si sumamos esta y esta, ¿qué es lo que me va a quedar? Sumando la segunda y la tercera, si las numeramos, sumando 2 más 3, nos quedará, pues T se me va, M1G menos M2G seno de phi, si no me estoy equivocando, igual a M2 R phi más M1
es decir, la suma. Ya tenemos aquí o ecuación del movimiento. ¿Cuál es la posición de equilibrio? Phi igual a 0 y por asomo. Uno solo tiene que ver el diagrama de fuerzas y ver efectivamente que eso sería imposible. En esta posición sería imposible. ¿Por qué? Porque tendríamos la normal, el peso y la tensión. Y resulta que tenemos en la dirección horizontal, es decir, en la tangencial, es decir, en la transversal, solamente tenemos un vector que no puede ser compensado por ningún otro. Uno podría pensar, es que a lo mejor la tensión es 0. Diría yo, ¿y si miras el otro cuerpo? Bueno, pero eso quiere decir que esta ecuación también nos describe, podríamos llegar a cómo es la posición de equilibrio mirando esta ecuación. A ver. Quiere decir que yo dejo el sistema en esa posición, en reposo, suelto, y no se mueve. Eso implicaría que phi punto punto tiene que ser 0. Es decir, que tendríamos m1g menos m2g seno de phi de equilibrio. Para eso pongo ya el subíndice, igual a 0, es decir, que seno de phi de equilibrio tiene que ser a ver, un sistema está en equilibrio si tú lo sitúas, es decir, en esa posición, en reposo, sueltas, ¿no? Estás colocando, sueltas y no se mueve de esa posición. Si no se mueve de esa posición, quiere decir que el ángulo phi no puede cambiar. Si está para un phi, un ángulo phi determinado, no puede cambiar ese ángulo, es decir, que phi punto tiene que ser 0, tiene que seguir siendo 0, es decir, que phi punto punto tiene que seguir siendo 0, porque si fuese distinto de 0, en un instante posterior, phi punto que inicialmente era 0, en un instante posterior será distinto de 0, por definición de aceleración y velocidad, la relación, ¿no? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo, también velocidad angular. ¿Estáis de acuerdo? Si esto fuese distinto de 0, pues eso implicaría que, sí, inicialmente phi punto es 0, pero para un instante posterior va a ser distinto de 0. ¿No? Hay cambios que la derivada sea distinta de 0. Te está diciendo que hay cambios en esa magnitud en un instante posterior. Eso es el sentido de la derivada, cómo cambia una cosa. ¿Bien? ¿Bien? ¿Sí? ¿O no? Os estoy obligando a decirme que sí. Vale. Entonces, la condición es efectivamente, en este sistema, un grado de libertad, no diría, pues nada, impongo que phi punto punto sea 0, es decir, que todo esto tiene que ser 0, lo estoy escribiendo aquí. ¿Para qué ángulo? Para los ángulos de equilibrio, si hay más de uno, porque hay más de uno, o no hay ninguno. Depende ahora, porque, ¿no?
La condición es que el seno, o sea que el ángulo de equilibrio, phi de equilibrio, es el arco seno de M1 dividido por M2. ¿Cuándo hay posiciones de equilibrio? Más bien, ¿qué relación tiene que haber? Debe existir entre las masas. Pues naturalmente el seno solo puede estar entre -1 y 1, por lo tanto M1 tiene que ser menor o igual que M sub 2. Si M sub 2 es menor que M sub 1, esos ángulos son complejos, es decir, no hay ningún ángulo real para ese problema. Sí, sería un número complejo, ¿de acuerdo? Pero eso no es real, por lo tanto solamente tendremos soluciones reales para eso. Pero entonces, claro, tendremos para un ángulo, ¿tendremos una solución solo? No, si uno se fija en cómo es la función seno, va a tener para ese ángulo y para 180 grados menos ese ángulo. Es decir, que si yo tengo como este ángulo, si es este ángulo de equilibrio, tendré otro por aquí arriba que será también de equilibrio. Hay dos ángulos que te cumplen para masas fijas, M1 y M2, tienes dos soluciones a seno de phi igual a eso. ¿Está eso claro? Claro, uno corresponderá a una posición quizás de equilibrio estable y otra de equilibrio inestable. Eso vamos a dejarlo quizás no ahora. No lo voy a hacer ahora, la discusión. Dije únicamente porque si no me lío más con este problema y yo solo quería llegar a la ecuación del movimiento y un poco indicaros lo del equilibrio. Habría que estudiar cómo es la estabilidad y eso lo haremos. Y si hay alguna posición de equilibrio estable, ¿cuál es la frecuencia? Por eso digo, voy a dejarlo un poco, ¿no? Un poco para más tarde, porque ya si veo que hay alguna posición de equilibrio estable, va a haber oscilaciones del sistema en torno a esa posición y quiero saber cómo es la frecuencia o el periodo de oscilación. Eso para más tarde. ¿Dudas? Cuando las masas son iguales, ¿a qué posición corresponden? Que el seno de phi de equilibrio sea igual a 1, significa que phi de equilibrio es 90 grados.